quiero pedirte permiso para entrar contigo en un territorio sagrado, un lugar donde la palabra se vuelve sustancia, donde lo invisible toca lo visible, donde un elemento tan simple, tan cotidiano, tan olvidado como la sal, guarda en su estructura molecular, en su historia milenaria, en su presencia constante en nuestras vidas, un secreto que puede transformar por completo tu relación con lo espiritual, con tu protección interior, con tu capacidad de discernir entre lo que te construye y lo que te destruye. Soy Marian Rojas y durante años he acompañado a miles de personas en su proceso de sanación. He escuchado sus miedos más profundos. He visto cómo luchan contra fuerzas que no comprenden. He estudiado no solo la mente humana desde la psiquiatría, sino también los patrones antiguos de sabiduría que atraviesan culturas, tradiciones, textos sagrados. Y hoy quiero compartir contigo algo que raramente se habla con esta profundidad. Algo que cuando lo comprendas, cuando lo integres, cuando lo pongas en práctica, reorganizará tu manera de entender la protección espiritual, la purificación de tu espacio interior y exterior, y el poder que tienes, sí, que tienes tú para establecer límites invisibles pero reales, contra aquello que intenta desestabilizarte. Este mensaje es especialmente para ti si has sentido que tu hogar, tu mente, tu energía están siendo atacados por algo que no puedes nombrar. Si has experimentado esa sensación de pesadez inexplicable al entrar a ciertos lugares, si has notado cómo algunas personas drenan tu vitalidad solo con su presencia, si has intentado orar, meditar, protegerte, pero sientes que algo falta, que hay una pieza del rompecabezas que nadie te ha explicado con claridad. En los próximos minutos, y te pido que te quedes hasta el final, porque lo que voy a revelarte se construye capa por capa, vas a entender por qué la sal aparece más de 40 veces en las escrituras sagradas. Por qué Jesús mismo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Por qué en el Antiguo Testamento se usaba sal en los pactos más solemnes. Por qué culturas ancestrales de México, de Colombia, de todo el mundo, han utilizado la sal como primera línea de defensa espiritual. Y cómo tú puedes usar este conocimiento no desde la superstición, sino desde la comprensión profunda de lo que significa. Preservar, purificar, establecer límites. No es casualidad que estés aquí en este momento. No es casualidad que algo en ti haya resonado con este título, porque hay verdades que buscan a las personas que están listas para recibirlas. Y la sal, este cristal blanco que tienes en tu cocina, en tu mesa, en tu vida diaria, es al mismo tiempo la sustancia más humilde y la más poderosa. Puede ser bendición cuando se usa con conciencia. Puede ser herida cuando se ignora su significado. Y hoy vamos a descender juntos como quien baja las escaleras hacia un sótano lleno de tesoros olvidados, hacia el lago profundo de la sabiduría ancestral, hacia ese umbral donde la materia y el espíritu se encuentran, se reconocen, se transforman. Antes de continuar, quiero pedirte algo que viene desde mi corazón y desde la responsabilidad que siento con este contenido. Suscríbete a este canal, porque aquí hablamos de lo que otros callan, porque aquí no te voy a dar recetas mágicas, sino comprensión profunda, porque este tipo de conocimiento presentado con seriedad, con respeto, con fundamento, es difícil de encontrar en medio del ruido de las redes, del consumo rápido, de las promesas vacías. Y al final de este vídeo te voy a pedir que compartas en los comentarios una sola palabra, la palabra que resuma lo que más necesitas purificar en tu vida en este momento. Puede ser miedo, puede ser confusión, puede ser resentimiento. Y también te pido que si conoces a alguien que está pasando por una batalla espiritual, por un momento de vulnerabilidad, por una crisis que no entiende, le compartas este video, porque a veces el acto más amoroso es ofrecer luz cuando alguien camina en la oscuridad. Ahora sí, entremos juntos en este misterio. Empecemos por el principio, por el origen, por la pregunta fundamental. ¿Qué es realmente la sal? Más allá de su composición química, más allá del cloruro de sodio que aprendimos en la escuela. La sal es un mineral que se forma en las profundidades de la tierra o en la evaporación del mar. Es decir, nace del fuego interior del planeta o del matrimonio entre el agua y el sol. Ya desde su origen lleva en sí misma una dualidad sagrada. Lo profundo y lo elevado, lo oculto y lo revelado, lo líquido que se vuelve sólido, lo disperso que se concentra. En la antigüedad, la sal era tan valiosa que se usaba como moneda. Los soldados romanos recibían parte de su pago en sal. De ahí viene la palabra salario. Imagina eso, tu trabajo, tu esfuerzo, tu tiempo, valorado en sal.
porque la sal preservaba los alimentos, evitaba la putrefacción, permitía que la vida se extendiera más allá de su ciclo natural de descomposición. Y aquí aparece el primer símbolo poderoso que quiero que grabes en tu mente. La sal detiene la corrupción. La sal preserva la esencia. La sal impide que lo puro se pudra. Ahora lleva eso al plano espiritual, al plano emocional, al plano de tu vida diaria. ¿Qué es lo que se corrompe en ti cuando no estableces límites? ¿Qué es lo que se pudre en tu mente cuando permites que entren pensamientos tóxicos, relaciones destructivas, ambientes cargados de negatividad? La sal, en su función más básica, es un agente de preservación. Y cuando entiendes esto, cuando lo llevas a tu práctica espiritual, estás diciendo: yo elijo preservar mi esencia, yo elijo que lo sagrado en mí no se corrompa. Yo establezco un límite entre lo que soy y lo que intenta deformarme. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, se nos dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Fíjate en la contundencia de esta instrucción. No es una sugerencia, es un mandato. La sal debe estar presente en toda ofrenda. ¿Por qué? Porque la sal representa el pacto, la permanencia, la fidelidad. Cuando dos partes hacían un pacto en tiempos bíblicos, compartían sal, porque la sal no se corrompe, no cambia, no traiciona. Es estable, es confiable, es eterna en su naturaleza. Entonces, cuando tú usas sal con conciencia espiritual, estás invocando esa cualidad de permanencia, estás diciendo: este espacio, esta relación, este compromiso conmigo mismo es un pacto sagrado que no permitiré que se rompa. Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 13, mira a sus discípulos y les dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Esta es una de las declaraciones más poderosas y más incomprendidas del Nuevo Testamento. Jesús no está hablando de un condimento, está hablando de identidad, está hablando de propósito, está hablando de que hay algo en ti, en tu esencia, que debe preservar, que debe dar sabor, que debe impedir la corrupción del mundo, pero también está advirtiendo: si pierdes esa cualidad, si te vuelves insípido, si te diluyes en la mediocridad, en la inconsciencia, en la pasividad, entonces has perdido tu función, tu razón de condestir, ser. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto conecta directamente con algo que veo todos los días en consulta. Personas que han perdido su sabor, su sal, su esencia, porque han permitido que otros los diluyan, los mezclen, los confundan. Personas que ya no saben quiénes son porque han absorbido tantas opiniones, tantas expectativas, tantas energías ajenas, que su identidad se ha vuelto insípida, sin carácter, sin límites, sin protección. Recuperar tu sal es recuperar tu capacidad de decir no, de establecer fronteras, de preservar lo sagrado en ti, de dar sabor a tu propia vida en lugar de ser un recipiente vacío que cualquiera puede llenar con lo que quiera. Ahora bien, y aquí es donde entramos en un territorio que quiero que escuches con atención especial. La sal no solo preserva, la sal también purifica, la sal también limpia, la sal también expulsa. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, hay una historia fascinante. La ciudad de Jericó tenía agua contaminada. El agua era mala, causaba enfermedades, esterilidad en la tierra, y los habitantes acuden al profeta Eliseo, buscando solución. ¿Y qué hace Eliseo? Pide una vasija nueva, pone sal en ella, va al manantial de agua, arroja la sal y declara: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad. Y el texto dice que las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy. Detente un momento en esta imagen: un manantial envenenado, una fuente de vida que se ha convertido en fuente de muerte. Y la solución no es tapar el manantial, no es huir de la ciudad, no es resignarse. La solución es sal, sal arrojada con intención, con fe, con autoridad espiritual. Y el agua se transforma, lo que mataba ahora da vida, lo que enfermaba ahora sana, lo que era estéril ahora es fértil. ¿Cuántos de nosotros tenemos manantiales envenenados en nuestra vida? Relaciones que deberían nutrirnos pero nos enferman, trabajos que deberían darnos propósito pero nos vacían, pensamientos que deberían construirnos pero nos destruyen, y seguimos bebiendo de esas aguas tóxicas porque no sabemos que tenemos el poder, la autoridad, el conocimiento para purificarlas. La sal,
cuando se usa con conciencia espiritual, es un agente de limpieza energética. No estoy hablando de magia, no estoy hablando de superstición. Estoy hablando de un principio que atraviesa la física, la química, la espiritualidad. La sal absorbe, la sal neutraliza. La sal establece equilibrio. Cuando colocas sal en un espacio, estás creando un campo que dificulta la permanencia de energías densas, de vibraciones bajas, de intenciones negativas. Y esto no es un invento moderno. Esto lo sabían nuestras abuelas en México, en Colombia. En toda Latinoamérica, ellas ponían sal en las esquinas de la casa, sal detrás de la puerta, sal en el agua de limpieza. No porque fueran ignorantes, sino porque habían heredado una sabiduría ancestral que conectaba con verdades universales. Y aquí quiero que entiendas algo fundamental, porque sé que algunos de ustedes vienen de tradiciones cristianas que rechazan cualquier práctica que parezca ritual, que parezca esotérica, y quiero decirte con todo respeto, con todo amor, que usar sal con intención espiritual no contradice tu fe. Al contrario, la Biblia misma te está dando el fundamento. Jesús usaba elementos físicos para enseñanzas espirituales. Usaba pan, usaba vino, usaba agua, usaba barro, usaba saliva, porque Dios creó un universo donde lo material y lo espiritual no están separados, donde la creación misma es un lenguaje, un símbolo, una puerta hacia lo invisible. Entonces, cuando tú usas sal, no estás haciendo brujería, estás usando un elemento de la creación con la conciencia de que Dios le dio propiedades específicas, físicas y espirituales, para nuestro beneficio. Ahora, y sé que muchos de ustedes están esperando esto, vamos a lo práctico. ¿Cómo usas la sal como arma espiritual? ¿Cómo la incorporas en tu vida diaria de manera consciente, efectiva, respetuosa? Primero, y esto es crucial, la sal sin intención es solo sal. La sal con intención se convierte en herramienta espiritual. La intención es la llave que abre el poder de cualquier práctica. Cuando tomas sal en tus manos, no lo hagas mecánicamente, hazlo con conciencia. Háblale, ora sobre ella, declara sobre ella, puedes decir algo tan simple como: esta sal representa el pacto de Dios conmigo. Esta sal preserva lo sagrado en mi vida. Esta sal establece límites contra todo lo que intenta dañarme. Esta sal purifica mi espacio, mi mente, mi corazón. No necesitas palabras complicadas. Necesitas sinceridad, necesitas fe. Necesitas autoridad interior. Una de las prácticas más poderosas y más sencillas es la limpieza con agua y sal. Toma un recipiente con agua, añade sal gruesa, sal de mar si es posible. Y mientras la sal se disuelve, ora, declara, visualiza que esa agua se está cargando con la intención de purificación. Luego puedes usar esa agua para limpiar los pisos de tu casa, especialmente en las entradas, en los umbrales, en las esquinas, porque esos son los puntos de transición, los lugares donde las energías entran y salen, donde lo de afuera intenta colarse adentro. Cuando limpias esos espacios con agua y sal, estás diciendo: aquí hay un límite, aquí hay una frontera. Aquí solo entra lo que yo permito, lo que me construye, lo que me honra. También puedes colocar sal en las esquinas de tu habitación, pequeños recipientes con sal gruesa, o simplemente un poco de sal directamente en el suelo, si no te importa barrerla después. La sal en las esquinas actúa como ancla, como punto de estabilidad, como guardián silencioso que absorbe las vibraciones densas, la negatividad que flota en el ambiente, y cada cierto tiempo, una vez a la semana, una vez al mes, según lo sientas necesario, recoges esa sal y la desechas, la tiras por el inodoro o la entierras lejos de tu casa, porque esa sal ya ha cumplido su función, ya ha absorbido lo que tenía que absorber y necesitas renovarla, así como renuevas tu ropa, tu comida, tu energía. Otra práctica profundamente sanadora es el baño de sal. Y aquí quiero que entiendas que no estoy hablando de un baño cualquiera, estoy hablando de un ritual de purificación personal. Llena tu bañera o un recipiente grande con agua tibia. Añade sal gruesa, puedes añadir también hierbas si lo deseas, romero, ruda, albahaca, pero la sal es el elemento esencial. Y antes de entrar en esa agua, toma un momento de silencio. Respira profundo, reconoce que estás a punto de soltar, de liberar, de limpiarte no solo físicamente, sino energéticamente, emocionalmente, espiritualmente. Mientras estás en el agua, visualiza que todo lo que no te pertenece, todo lo que has cargado que no es tuyo, todo lo que te han proyectado, todo lo que has absorbido del ambiente, se disuelve, se desprende, se va. Y cuando salgas de ese baño, hazlo con la certeza de que has dejado atrás una capa de densidad,
una capa de confusión, una capa de ataque. Y aquí quiero abrir un bucle que vamos a desarrollar más adelante, porque hay algo que muy pocas personas entienden sobre la protección espiritual, y es que no se trata solo de defenderte de lo externo, se trata también de limpiar lo interno, porque muchas veces el enemigo no está fuera, está adentro, en tus propios pensamientos, en tus propias heridas, en tus propias creencias limitantes. Y la sal te ayuda a crear claridad, a separar lo que es tuyo de lo que no lo es, a establecer límites no solo con los demás, sino contigo mismo, con tus propios patrones autodestructivos, con tus propias tendencias a sabotearte, a diluirte, a perder tu sabor. Ahora quiero que me acompañes a un lugar más profundo, porque hasta ahora hemos hablado de la sal como elemento físico, como herramienta práctica, pero hay otra dimensión que necesitamos explorar, la dimensión simbólica, la dimensión arquetípica, la dimensión donde la sal no es solo sal, sino un lenguaje del alma, un mensaje cifrado en la materia. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, no está hablando de que tú uses sal, de que tu función en este mundo, tu propósito, tu esencia, es ser preservador, purificador, saborizador, limitador de la corrupción. Esto significa que tu sola presencia, cuando estás alineado con tu verdad, cuando estás conectado con tu propósito, cuando estás limpio en tu interior, tiene el poder de transformar ambientes, de elevar conversaciones, de detener la decadencia moral, emocional, espiritual de los espacios donde entras. Pero para ser sal, para cumplir esa función, necesitas mantenerte puro, necesitas mantenerte concentrado, necesitas no diluirte. Y aquí es donde muchos fallan porque vivimos en una cultura que te empuja constantemente a mezclarte, a adaptarte, a ser políticamente correcto, a no incomodar, a no destacar, a ser tibio, insípido, neutral. Y cuando cedes a esa presión, cuando pierdes tu concentración, tu claridad, tu sabor, entonces dejas de ser sal, te conviertes en arena, en polvo, en algo que parece sal pero ya no tiene sus propiedades. Ya no preserva, ya no purifica, ya no transforma. Y esto conecta directamente con algo que veo constantemente en las personas que acompaño: la pérdida de identidad, la confusión existencial, la sensación de estar viviendo una vida que no les pertenece. Y cuando exploramos las raíces de esa confusión, casi siempre encontramos lo mismo. Han permitido que otros definan quiénes son. Han absorbido expectativas familiares, sociales, culturales, religiosas, sin cuestionarlas, sin filtrarlas, sin preservar su esencia única, su sal original, y el resultado es una vida insípida, una vida sin carácter, una vida sin propósito claro, una vida donde todo se siente igual, gris, plano, sin contraste. Recuperar tu sal es un acto de rebeldía sagrada. Es decir, yo no voy a ser lo que tú quieres que sea, yo voy a ser lo que Dios me creó para ser. Yo voy a preservar mi esencia, aunque eso signifique incomodarte, aunque eso signifique que me rechaces, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo, porque prefiero ser sal auténtica desechada por algunos que arena falsa aceptada por todos. Y cuando tomas esa decisión, cuando haces ese compromiso contigo mismo, algo cambia en tu energía, en tu presencia, en tu autoridad espiritual, porque ya no estás buscando aprobación externa, estás anclado en tu verdad interna. Ahora quiero llevarte a una historia que me marcó profundamente. Hace algunos años estaba acompañando a una mujer, llamémosla Ana, que había pasado por una serie de experiencias traumáticas: abuso en su infancia, relaciones tóxicas en su adultez, pérdidas devastadoras, y cuando llegó a mi consulta estaba completamente fragmentada. Sentía que su casa estaba embrujada, que había presencias oscuras, que no podía dormir, que escuchaba cosas, veía sombras. Y antes de que pienses que estoy entrando en terreno fantasioso, déjame decirte que trabajé con ella desde la psiquiatría, desde la terapia, desde la medicación cuando fue necesario, pero también reconocí que había una dimensión espiritual que no podía ignorar, porque el trauma abre puertas, el dolor prolongado debilita tus defensas no solo físicas sino energéticas, y cuando estás en ese estado de vulnerabilidad, eres más susceptible a ataques, a opresiones, a invasiones de tu espacio interior. Le enseñé a Ana el uso consciente de la sal, le expliqué lo que te estoy explicando ahora, la teología detrás, la psicología detrás, la práctica detrás, y ella comenzó a limpiar su casa con agua y sal, a colocar sal en las esquinas, a tomar baños de sal, pero lo más importante, comenzó a trabajar en recuperar su propia sal, su propia esencia, su propia autoridad, porque el problema no era solo su casa,
El problema era que ella había perdido sus límites, había perdido su capacidad de decir no, había perdido su sentido de quién era y qué merecía. Y cuando empezó a recuperar eso, cuando empezó a ser sal de nuevo, las experiencias perturbadoras disminuyeron. Su sueño mejoró, su paz regresó, no de la noche a la mañana, no mágicamente, sino progresivamente, consistentemente, porque estaba haciendo el trabajo interno y externo, estaba alineando su práctica espiritual con su sanación psicológica. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo crucial. Si estás experimentando ataques espirituales, opresión, pesadillas constantes, sensación de presencias, no ignores la dimensión psicológica, no ignores que el trauma, la ansiedad, la depresión pueden manifestarse de maneras que parecen espirituales. Busca ayuda profesional, busca terapia, busca acompañamiento médico si es necesario, pero tampoco ignores la dimensión espiritual. No reduzcas todo a química cerebral, porque somos seres multidimensionales. Somos cuerpo, mente, emoción, espíritu, y la sanación verdadera integra todas esas dimensiones, no las separa, no las niega, no las reduce. Volvamos ahora a la Biblia, porque hay otro pasaje que necesitamos explorar en el libro de Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Hay una descripción del nacimiento de Jerusalén en términos simbólicos y dice: en el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal. Fíjate en esa secuencia: cortar el cordón, lavar con agua, salar con sal. Estas eran las prácticas de las parteras en la antigüedad. Y la sal se frotaba sobre el bebé recién nacido, no solo para limpiar, sino para fortalecer la piel, para proteger contra infecciones, para establecer una primera capa de defensa. Entonces, desde el momento del nacimiento, la sal era vista como protección, como fortaleza, como límite entre la vulnerabilidad del recién nacido y las amenazas del mundo exterior. Lleva esto a tu vida ahora. Hay momentos en los que necesitas un nuevo nacimiento, un renacer espiritual, emocional, psicológico. Momentos en los que has pasado por tanta oscuridad que necesitas cortar cordones umbilicales con tu pasado, lavarte con agua de verdad y perdón, y salarte con sal de protección y límites, porque no puedes entrar a una nueva etapa de tu vida con las mismas vulnerabilidades, con las mismas puertas abiertas, con los mismos patrones que te llevaron a la crisis anterior. Necesitas establecer nuevas defensas, nuevas fronteras, nueva claridad sobre quién eres y qué permites en tu vida. Y esto me lleva a hablar de algo que es fundamental, pero que muy pocas personas entienden: la diferencia entre protección y paranoia, entre límites sanos y aislamiento, porque hay personas que usan la sal, que hacen rituales de protección, que oran constantemente, pero desde un lugar de miedo, desde un lugar de creerse constantemente atacados, constantemente vulnerables, constantemente en peligro. Y eso no es protección espiritual, eso es paranoia espiritual, eso es vivir en una mentalidad de víctima, de perseguido, de asediado. Y esa mentalidad en sí misma es una puerta abierta a la oscuridad, porque el miedo constante te debilita, te fragmenta, te mantiene en vibración baja. La verdadera protección espiritual no viene del miedo, sino de la autoridad. No viene de la paranoia, sino de la conciencia. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes de dónde vienes, cuando tú sabes qué poder te respalda, entonces no vives con miedo, vives con vigilancia, vives con discernimiento, vives con límites claros, pero no con murallas paranoicas. Usas la sal no porque crees que todo y todos están en tu contra, sino porque reconoces que en este mundo hay fuerzas oscuras, hay intenciones negativas, hay ataques reales, pero también sabes que tienes autoridad, tienes herramientas, tienes respaldo divino para establecer límites y caminar en paz. Ahora quiero llevarte a otro nivel de comprensión, porque hasta ahora hemos hablado de la sal en términos de protección, purificación, preservación, pero hay otra dimensión que es igualmente poderosa. La sal como reveladora, la sal como la que saca a la luz lo oculto en el mundo físico. Cuando pones sal sobre una herida, duele, arde, incomoda, pero ese dolor es revelador. Te está diciendo: aquí hay algo que necesita atención, aquí hay una lesión que no puedes ignorar, y aunque duela, la sal está limpiando, está desinfectando, está evitando que la herida se infecte y se vuelva algo peor. En el plano espiritual y emocional, la sal tiene la misma función. Cuando empiezas a usar sal con conciencia, cuando empiezas a establecer límites, cuando empiezas a purificar tus espacios, tu vida, tus relaciones,
van a salir a la luz cosas que estaban ocultas. Van a revelarse personas que no son lo que parecían. Van a manifestarse intenciones que estaban disfrazadas. Van a doler situaciones que habías estado evadiendo. Y ese dolor, esa incomodidad, esa revelación, no es señal de que estás haciendo algo mal. Es señal de que la sal está funcionando, de que estás limpiando heridas profundas, de que estás sacando a la luz lo que necesita ser visto, enfrentado, sanado. Muchas personas abandonan su proceso de sanación, su práctica espiritual, su trabajo interior, justo en el momento en que la sal empieza a arder, justo cuando las cosas se ponen incómodas, cuando las verdades duelen, cuando las máscaras caen y regresan a la inconsciencia, a la negación, a la evasión, porque prefieren una paz falsa que una incomodidad reveladora. Pero déjame decirte algo con todo el amor y toda la firmeza. Si quieres sanación real, si quieres transformación real, si quieres libertad real, tienes que estar dispuesto a que la sal arda, tienes que estar dispuesto a que se revele lo oculto, tienes que estar dispuesto a enfrentar lo que has estado evitando, porque del otro lado de esa incomodidad está la verdadera paz. La paz que no depende de la ignorancia, sino de la verdad. Voy a compartir contigo algo muy personal. Hubo un momento en mi propia vida en el que tuve que usar sal en este sentido metafórico. Tuve que poner sal sobre mis propias heridas, sobre mis propias relaciones, sobre mis propias creencias, y fue doloroso, fue revelador, fue incómodo, porque empecé a ver que había personas en mi vida que no eran lo que yo creía, que había patrones en mí que estaban saboteando mi bienestar, que había creencias heredadas que no eran mías pero que estaba cargando como si lo fueran. Y cuando la sal de la verdad, la sal del discernimiento, la sal de la conciencia, tocó esas áreas, ardió, dolió, incomodó, pero también limpió, también sanó, también liberó. Y del otro lado de ese proceso salí más entera, más clara, más en paz, más yo. Y quiero que sepas que si estás en ese proceso ahora, si sientes que todo se está desmoronando, que las personas se están alejando, que las estructuras están cayendo, que las certezas se están cuestionando, es posible que no estés en crisis, es posible que estés en limpieza, es posible que la sal esté haciendo su trabajo. Y aunque duela, aunque incomode, aunque asuste, confía en el proceso, confía en que lo que se cae es lo que no era sólido, lo que se revela es lo que no era tuyo, lo que se revela es lo que necesitabas ver. Y del otro lado de esta limpieza hay una versión de ti más auténtica, más libre, más poderosa. Ahora, y sé que algunos de ustedes están esperando esto, quiero hablar de la sal en el contexto de la guerra espiritual. Porque sí existe guerra espiritual, existen fuerzas oscuras, existen ataques, existen opresiones, y no es fanatismo reconocerlo, no es paranoia nombrarlo. Lo que es peligroso es ignorarlo. Lo que es ingenuo es creer que vivimos en un mundo solo material, solo psicológico, solo emocional, sin dimensión espiritual, sin batalla invisible, sin fuerzas en conflicto, y cuando ignoras esa dimensión, cuando niegas esa realidad, te vuelves vulnerable, te vuelves presa fácil, te vuelves campo de batallas sin defensas. La sal es una de las armas más antiguas y más efectivas en la guerra espiritual, no porque tenga poder en sí misma, sino porque representa principios espirituales que las fuerzas oscuras no pueden tolerar. La sal representa pureza, y la oscuridad no puede habitar donde hay pureza. La sal representa límites, y la oscuridad no puede cruzar donde hay límites claros. La sal representa pacto, y la oscuridad no puede romper lo que está sellado por pacto divino. Entonces, cuando tú usas sal en guerra espiritual, no estás haciendo magia, estás aplicando principios, estás estableciendo territorios, estás declarando autoridad. Una de las prácticas más poderosas en este contexto es sellar tu casa, sellar tu espacio, sellar tu vida, con sal y con oración. Puedes caminar por el perímetro de tu casa, por fuera si es posible, o por dentro si no lo es. Y mientras caminas vas esparciendo sal, no mucha, no necesitas kilos, solo un poco, simbólicamente. Y mientras lo haces vas orando, vas declarando. Puedes decir algo como: sello este espacio con la sal del pacto de Dios, establezco que aquí solo habita la presencia de Dios, que aquí solo entra lo que Él permite, que aquí hay paz, protección, claridad, que toda fuerza oscura, toda intención negativa, todo ataque espiritual, es repelido, rechazado, devuelto a su origen, en el nombre de Jesús, bajo la autoridad que Él me ha dado. No son palabras mágicas, son declaraciones de fe, son ejercicios de autoridad espiritual, son actos de guerra consciente. Y aquí quiero aclarar algo importante
porque sé que algunos de ustedes vienen de contextos religiosos donde se les ha enseñado que cualquier práctica ritual es pecado, es brujería, es del diablo, y quiero decirte con todo respeto que esa enseñanza está incompleta, está desinformada, está basada en miedo más que en conocimiento, porque la Biblia misma está llena de rituales, de símbolos, de prácticas físicas con significado espiritual. El arca del pacto era un objeto físico con poder espiritual. El tabernáculo era un espacio físico con diseño espiritual. Los sacrificios eran actos físicos con significado espiritual. Jesús mismo usaba barro para sanar, usaba saliva, tocaba a las personas, les daba instrucciones específicas. Entonces el problema no es el ritual. El problema es a quién o a qué estás invocando en ese ritual. Si estás invocando fuerzas oscuras, entidades, espíritus ajenos a Dios, entonces sí, eso es brujería, eso es peligroso, eso es prohibido. Pero si estás usando elementos de la creación de Dios bajo la autoridad de Jesús, en el nombre del Padre, con la guía del Espíritu Santo, entonces no es brujería, es aplicación de principios espirituales. Es ejercicio de autoridad delegada, es guerra inteligente. Ahora quiero que nos adentremos en un aspecto que muy pocas personas comprenden, y es el poder de la sal en el discernimiento, en la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo puro y lo contaminado, entre lo que viene de Dios y lo que viene de otras fuentes. Porque vivimos en un tiempo de confusión masiva, de mezcla, de sincretismo, donde todo se mezcla con todo, donde la verdad se diluye con mentiras, donde lo sagrado se mezcla con lo profano, donde la luz se disfraza de oscuridad y la oscuridad se disfraza de luz. Y en medio de esa confusión necesitas discernimiento, necesitas claridad, necesitas sal. La sal, por su naturaleza, no se mezcla, no se diluye fácilmente, mantiene su identidad, mantiene su sabor, mantiene su función, y cuando tú te conviertes en sal, cuando tú mantienes tu claridad, tu pureza, tu identidad en Cristo, en tu verdad, en tu esencia, entonces desarrollas discernimiento. Entonces puedes detectar cuando algo no está bien, cuando alguien no es lo que parece, cuando una enseñanza está mezclada, cuando una relación es tóxica, cuando un ambiente está cargado. Y ese discernimiento no viene de ser paranoico, no viene de juzgar a todos, viene de tener una línea base clara, un estándar interno, una sal que te permite comparar, contrastar, distinguir. He visto personas que han perdido completamente su discernimiento porque han perdido su sal, porque se han vuelto tan tolerantes, tan abiertos, tan mezclados, que ya no pueden distinguir nada. Todo les parece igual, todo les parece válido, todo les parece aceptable. Y viven en una confusión constante, en una vulnerabilidad constante, porque sin discernimiento eres presa fácil de manipulación, de engaño, de seducción espiritual, emocional, psicológica. Entonces, recuperar tu sal es recuperar tu discernimiento, es recuperar tu capacidad de decir, esto sí, esto no, esto me construye, esto me destruye, esto es de Dios, esto no lo es. Y aquí quiero abrir otro bucle que vamos a desarrollar, porque hay una relación profunda entre la sal y la palabra. Entre la sal y la verdad, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjate en esa instrucción, tu palabra debe estar sazonada con sal. ¿Qué significa eso? Significa que tu palabra debe tener sabor, debe tener carácter, debe tener la capacidad de preservar la verdad, de purificar la mentira, de establecer límites, pero también debe tener gracia, porque la sal sin gracia es solo dureza, es solo juicio, es solo rechazo, pero la gracia sin sal es solo tolerancia vacía, es solo debilidad, es solo complacencia. La palabra sazonada con sal y con gracia es la palabra que dice la verdad pero con amor, que establece límites pero con respeto, que confronta pero con compasión, que preserva la integridad pero no destruye a la persona. Y esa es una de las habilidades más difíciles de desarrollar en la vida, porque tendemos a irnos a los extremos. O somos todos sal, duros, críticos, sin gracia, o somos todo gracia, blandos, complacientes, sin verdad. Pero la madurez espiritual, la madurez emocional, la madurez relacional está en la integración, en ser sal con gracia, en ser verdad con amor, en ser límites, con compasión. Y esto aplica no solo a cómo hablas con otros, sino a cómo te hablas a ti mismo, porque muchas veces eres todo sal contigo mismo, duro, crítico, sin gracia, sin compasión,
sin misericordia, y esa dureza no te construye, te destruye, te fragmenta, te paraliza, o al contrario. Eres todo gracia contigo mismo, justificas todo, permites todo, no te confrontas nunca, no estableces límites internos. Y esa complacencia tampoco te construye, te mantiene en patrones destructivos, en adicciones, en autosabotaje. Entonces necesitas aprender a hablarte con sal y con gracia, a confrontarte con amor, a establecer límites internos con compasión, a preservar tu verdad sin destruirte en el proceso. Vamos ahora a un territorio que sé que va a resonar profundamente con muchos de ustedes, especialmente con los que vienen de México, de Colombia, de toda Latinoamérica, donde las tradiciones ancestrales, las prácticas de las abuelas, el conocimiento popular, han preservado verdades que la religión institucional a veces ha rechazado, a veces ha ignorado, a veces ha demonizado. Y quiero decirte que hay sabiduría en esas tradiciones, hay verdad en esas prácticas. No todo es superstición, no todo es brujería, no todo debe ser rechazado. Lo que necesitamos es discernimiento, necesitamos separar el trigo de la paja. Necesitamos rescatar lo verdadero y desechar lo falso. Nuestras abuelas usaban sal para limpiar, para proteger, para sanar. No porque fueran brujas, sino porque habían heredado un conocimiento que conectaba con principios universales, con verdades espirituales, con la sabiduría de la creación. Y cuando la religión llegó y demonizó todo, cuando dijo que todo eso era del diablo, se perdió algo valioso. Se perdió una conexión con la tierra, con los elementos, con la creación como lenguaje de Dios. Entonces mi invitación es que rescates esa sabiduría, que la limpies, que la pases por el filtro de tu fe, que la integres con tu conocimiento bíblico, con tu relación con Dios, y que uses lo que es verdadero, lo que es útil, lo que es constructivo, sin culpa, sin miedo, sin vergüenza. Si tu abuela te enseñó a poner sal en las esquinas, no lo rechaces automáticamente. Pregúntate qué principio hay detrás de esto, qué verdad está tratando de preservar, y si descubres que el principio es protección, es purificación, es límites, entonces tómalo, úsalo, pero hazlo consciente, hazlo con oración, hazlo bajo la autoridad de tu fe, no como superstición, sino como aplicación de principios, no como magia, sino como sabiduría. Y vas a descubrir que hay un puente entre la tradición y la fe, entre la sabiduría ancestral y la revelación bíblica, entre lo que tu abuela sabía y lo que Dios te está enseñando. Y aquí quiero hacer una pausa para reconocer que algunos de ustedes están sintiendo una tensión interna, porque vienen de contextos religiosos muy estrictos, muy dogmáticos, muy cerrados, y todo lo que estoy diciendo les suena peligroso, les suena herético, les suena como algo que los va a meter en problemas espirituales. Y quiero hablarte directamente a ti. Quiero decirte que entiendo tu miedo, entiendo tu cautela, entiendo que has sido enseñado a tener terror de cualquier cosa que parezca ritual, que parezca simbólica, que parezca conectada con tradiciones no cristianas. Pero también quiero invitarte a que cuestiones, a que investigues, a que leas la Biblia por ti mismo y veas cuánto ritual hay en ella, cuánto simbolismo, cuánta práctica física con significado espiritual. Dios no tiene miedo de la materia, Dios no tiene miedo de los elementos, Dios no tiene miedo de que uses sal, agua, aceite, pan, vino, porque Él los creó, porque Él les dio propiedades, porque Él los usa como lenguaje, como símbolo, como puente entre lo visible y lo invisible. El problema nunca ha sido el elemento, el problema es a quién invocas, a quién adoras, en quién confías, si tu confianza está en la sal. Entonces sí, eso es idolatría, pero si tu confianza está en Dios y usas la sal como herramienta que Él creó, como principio que Él estableció, entonces no hay problema, entonces estás en territorio seguro, entonces estás ejerciendo autoridad delegada. Ahora quiero llevarte a una dimensión más profunda todavía, y es la relación entre la sal y el sacrificio, porque en el Antiguo Testamento todos los sacrificios debían ser sazonados con sal. No podía haber ofrenda sin sal. ¿Por qué? Porque el sacrificio representa entrega, representa rendición, representa muerte de lo viejo para que nazca lo nuevo. Y la sal en ese contexto representa que esa entrega es permanente, que esa rendición es un pacto, que esa muerte no es en vano, sino que tiene propósito, tiene significado, tiene fruto que permanece. En tu vida hay cosas que necesitas sacrificar, hay cosas que necesitas entregar, hay cosas que necesitan morir para que tú puedas vivir plenamente. Pueden ser relaciones tóxicas, pueden ser trabajos que te están matando, pueden ser creencias limitantes,
pueden ser patrones destructivos, pueden ser adicciones, pueden ser máscaras, pueden ser versiones falsas de ti mismo que has estado sosteniendo para complacer a otros. Y cuando decides sacrificar eso, cuando decides entregarlo, cuando decides dejarlo morir, necesitas sal. Necesitas que ese sacrificio sea un pacto permanente, no algo que haces hoy y deshaces mañana, no algo que entregas y vuelves a tomar, sino algo que sueltas definitivamente, que muere definitivamente, que se va definitivamente. Y la manera de sellar ese sacrificio con sal es a través de la declaración, a través de la oración, a través del ritual consciente. Puedes tomar sal en tus manos, puedes sostenerla mientras declaras lo que estás sacrificando, lo que estás dejando morir, y mientras la sal está en tus manos, siente el peso de esa decisión, siente la permanencia de ese pacto, siente que no es un juego, no es un experimento, no es algo que puedes revertir fácilmente, y luego puedes arrojar esa sal, puedes disolverla en agua, puedes enterrarla como símbolo de que lo que sacrificaste ya no, está en tus manos, ya no es tu carga, ya no es tu responsabilidad, ya murió, ya se fue, ya terminó. He acompañado a personas en procesos de sacrificio profundo, personas que han tenido que soltar relaciones de décadas, trabajos que les daban identidad, lugares que amaban versiones de sí mismos que habían construido con tanto esfuerzo, y el dolor de esos sacrificios es real, es profundo, es desgarrador, pero cuando se hace con conciencia, cuando se sella con sal, cuando se convierte en pacto permanente, entonces ese dolor no es en vano, entonces ese sacrificio produce fruto. Y del otro lado hay resurrección, hay novedad, hay libertad. Y aquí quiero que entiendas algo que es crucial. El sacrificio sin sal es solo pérdida, es solo dolor, es solo vacío, pero el sacrificio con sal es transformación, es muerte que produce vida, es semilla que cae a la tierra y produce cosecha. Entonces, si estás en un proceso de sacrificio ahora, si estás soltando, si estás dejando ir, si estás muriendo algo, no lo hagas solo desde el dolor, hazlo también desde la conciencia, desde la intención, desde la sal. Sella ese sacrificio, conviértelo en pacto, declara que no es en vano, que tiene propósito, que va a producir fruto. Y esa declaración, esa sal, esa conciencia va a transformar tu experiencia, va a darle significado a tu dolor, va a convertir tu pérdida en ganancia. Ahora, y sé que llevamos un buen rato juntos, y quiero agradecerte por quedarte, por estar presente, por estar abierto, porque esto no es contenido fácil, no es contenido ligero, no es contenido de consumo rápido. Esto requiere atención, requiere reflexión, requiere que algo en ti esté listo para recibir. Y el hecho de que sigas aquí me dice que estás listo, me dice que algo en ti reconoce la verdad de lo que estamos explorando. Me dice que no es casualidad que este vídeo haya llegado a ti en este momento. Entonces quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir, porque hay capas de revelación que todavía no hemos tocado, porque hay prácticas que todavía no te he compartido, porque hay una integración final que va a hacer que todo esto cobre sentido, de una manera que va a transformar tu vida. Y antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este contenido está resonando contigo, si sientes que algo está cambiando en tu comprensión, en tu conciencia, en tu espíritu, déjame un comentario, comparte una palabra, comparte lo que estás sintiendo, porque tu participación no solo me ayuda a saber que esto está llegando, también crea una comunidad, crea un campo energético de personas que están en el mismo camino, que están buscando las mismas respuestas, que están comprometidas con la misma transformación. Y hay poder en esa comunidad, hay fuerza en esa conexión, hay respaldo en esa red invisible de almas que están despertando juntas. Continuemos ahora explorando la relación entre la sal y la luz, porque Jesús, en el mismo pasaje donde dice ustedes son la sal de la tierra, inmediatamente después dice ustedes son la luz del mundo. Y no es casualidad que estas dos declaraciones estén juntas, porque sal y luz están conectadas. La sal preserva, la luz revela, la sal establece límites, la luz muestra el camino, la sal protege, la luz guía, y tú necesitas ambas, necesitas ser sal y luz, necesitas preservar tu esencia y revelar tu verdad, necesitas establecer límites y mostrar el camino, necesitas protegerte y guiar a otros. Muchas personas son solo sal, duras, protegidas, limitadas, pero sin luz, sin revelación, sin guía, sin calidez, y se vuelven frías, inaccesibles, aisladas, o al contrario, son solo luz, abiertas, brillantes, visibles, pero sin sal, sin límites, sin protección,
sin distribuyento, y se queman, se agotan, se diluyen. Entonces la clave es la integración, ser sal y luz, ser verdad y amor, ser límites y apertura, ser protección y conexión, y esa integración no es fácil. Requiere madurez, requiere trabajo interior, requiere conciencia constante, pero es posible y cuando lo logras, cuando integras sal y luz, te conviertes en una fuerza transformadora, en una presencia que no solo se protege, sino que también bendice, que no solo se preserva, sino que también crea puentes. Y esto me lleva a hablar de algo que es fundamental en este tiempo, el equilibrio entre protección y paranoia, entre discernimiento y juicio, entre límites y aislamiento, porque he visto personas que en su búsqueda de protección espiritual se han vuelto paranoicas. Ven ataques en todas partes, ven brujerías en todas partes, ven enemigos en todas partes y viven en un estado constante de guerra, de sospecha, de miedo, y eso no es vida, eso no es libertad, eso no es el propósito de la protección espiritual. El propósito no es vivir con miedo, sino vivir con paz. No es vivir sospechando de todos, sino vivir con discernimiento, no es vivir aislado, sino vivir con límites sanos. La sal te protege, pero no te aísla. La sal establece límites, pero no construye murallas. La sal preserva tu esencia, pero no te impide conectar con otros. Entonces usa la sal con sabiduría, usa la sal con equilibrio, usa la sal con equilibrio, usa la sal con madurez. No desde el miedo, sino desde la autoridad. No desde la paranoia, sino desde la conciencia. No desde la sospecha, sino desde el discernimiento. Y vas a descubrir que puedes estar protegido y abierto al mismo tiempo, que puedes tener límites y conexión al mismo tiempo, que puedes preservar tu esencia y compartir tu luz al mismo tiempo. Ahora quiero llevarte a una práctica específica que es profundamente sanadora y que combina todo lo que hemos estado explorando. Es la práctica de la sal en el umbral. El umbral es ese espacio liminal entre afuera y adentro, entre el mundo y tu santuario, y es un espacio de poder, de transición, de decisión. Cuando cruzas el umbral de tu casa, estás decidiendo qué entra y qué se queda fuera, qué permites en tu espacio sagrado y qué rechazas, y la sal en el umbral es un recordatorio físico, simbólico, espiritual de esa decisión, de ese poder, de esa autoridad. Puedes colocar una línea de sal en el umbral de tu puerta principal, por dentro justo donde termina la puerta y empieza tu casa. No necesita ser una línea gruesa, puede ser sutil, discreta, pero mientras la colocas, hazlo con conciencia. Declara, este es el límite entre el mundo y mi santuario. Aquí solo entra lo que yo permito. Aquí solo entra lo que me construye. Aquí solo entra lo bendecido, lo puro, lo alineado con mi bien. Todo lo demás se queda afuera. Toda negatividad, todo ataque, toda intención oscura se detiene aquí. No tiene permiso, no tiene acceso, no tiene poder sobre mí, sobre este espacio, y cada vez que cruces ese umbral, cada vez que entres a tu casa, hazlo consciente de que estás cruzando un límite sagrado, de que estás dejando afuera lo que no te pertenece. Y también puedes hacer lo contrario cuando sales de tu casa, cuando cruzas el umbral hacia afuera, puedes hacer una pausa, puedes respirar profundo, puedes declarar: salgo protegido, salgo cubierto, salgo con autoridad, llevo mi sal conmigo, llevo mi esencia conmigo, llevo mi límite conmigo, y nada de lo que encuentre afuera puede contaminarme, puede desequilibrarme, puede robarme mi paz, porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé qué poder me respalda, y esa práctica tan simple, tan breve, tan sutil, transforma tu experiencia del mundo, porque ya no sales vulnerable, ya no sales desprotegido, ya no sales a la deriva, sales consciente, sales anclado, sales con autoridad. Ahora quiero hablar de algo que sé que muchos de ustedes están experimentando, y es la sensación de ataque en el sueño, pesadillas recurrentes, parálisis del sueño, sensación de presencias mientras duermes, y quiero decirte que esto es real, no es solo psicológico, no es solo estrés. Hay una dimensión espiritual en el sueño, porque cuando duermes, tu conciencia está en un estado alterado, tus defensas están bajas, tu mente está abierta, y eso te hace vulnerable a ataques, a intrusiones, a opresiones. Entonces necesitas proteger tu sueño, necesitas proteger tu cama, necesitas proteger tu habitación, y la sal es una herramienta poderosa para esto. Puedes colocar sal debajo de tu cama, en las 4 esquinas, pequeños recipientes, o simplemente un poco de sal directamente debajo del colchón. Y mientras lo haces, ora, declara: mi sueño es sagrado, mi descanso es protegido,
Mi mente está cubierta, ninguna pesadilla, ninguna opresión, ningún ataque tiene acceso a mí mientras duermo. Mi sueño es reparador, es sanador, es revelador de verdad, no de mentira, de luz, no de oscuridad, de paz, no de terror. Y vas a notar la diferencia, no de la noche a la mañana necesariamente, pero progresivamente, consistentemente, tu sueño va a mejorar, tus pesadillas van a disminuir, tu descanso va a ser más profundo, más reparador, más protegido. Y si estás experimentando parálisis del sueño, esa experiencia aterradora donde te despiertas pero no puedes moverte, no puedes hablar, sientes presencias, sientes opresión, quiero decirte varias cosas. Primero, hay una explicación neurológica. Tu cerebro se despierta antes que tu cuerpo y eso crea esa sensación de parálisis. Pero también hay una dimensión espiritual, porque en ese estado de vulnerabilidad, de transición entre el sueño y la vigilia, eres más susceptible a ataques, a opresiones. Entonces necesitas herramientas, necesitas autoridad, necesitas saber qué hacer. Y lo primero es no entrar en pánico, no entrar en miedo, porque el miedo te debilita, el miedo abre puertas. En lugar de eso, aunque no puedas hablar físicamente, habla internamente, declara internamente, en el nombre de Jesús, fuera, no tienes autoridad sobre mí, no tienes acceso a mí. Soy hijo de Dios, soy protegido, soy cubierto, fuera. Y vas a sentir que la opresión se rompe, que puedes moverte de nuevo, que la presencia se va. Y después de una experiencia así, no la ignores, no la minimices. Levántate, prende la luz, toma sal, camina por tu habitación esparciendo sal, orando, declarando, recuperando tu autoridad sobre ese espacio, porque lo que pasó fue una invasión, fue una intrusión, fue una intrusión, fue un ataque y necesitas responder, necesitas establecer de nuevo los límites, necesitas limpiar el espacio, necesitas recuperar tu paz y la sal es tu aliada en ese proceso, la sal combinada con tu fe, con tu autoridad, con tu declaración. Es una fuerza poderosa que las tinieblas no pueden resistir. Ahora quiero llevarte a una dimensión que tal vez no esperabas, y es la relación entre la sal y el perdón. Porque el perdón es una forma de limpieza, el perdón es una forma de purificación, el perdón es una forma de soltar lo que te está envenenando. Y la sal puede ser un símbolo, una herramienta, un ritual, para facilitar ese proceso cuando perdonas. No estás diciendo que lo que te hicieron está bien, no estás justificando el daño, no estás minimizando el dolor. Estás diciendo, yo elijo soltar esto, yo elijo no seguir cargando este veneno. Yo elijo limpiar mi corazón de este resentimiento, de este rencor, de esta amargura, porque me está matando, porque me está enfermando, porque me está robando mi paz. Y puedes hacer un ritual de perdón con sal. Puedes tomar un papel, escribir el nombre de la persona que necesitas perdonar, escribir lo que te hizo, escribir lo que sientes, y luego puedes tomar ese papel, doblarlo, cubrirlo con sal. Y mientras lo haces, mientras la sal cubre ese papel, declara, perdono, suelto, libero, esta sal representa la purificación de mi corazón, la limpieza de mi alma, la liberación de mi espíritu. Ya no cargo esto, ya no me pertenece, ya no me define, lo entrego, lo suelto, lo libero. Y luego puedes quemar ese papel, puedes enterrarlo, puedes disolverlo en agua, como símbolo de que ese perdón es real, es permanente, es definitivo. Y quiero que entiendas que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No esperes sentir ganas de perdonar, porque tal vez nunca la sientas. El perdón es un acto de voluntad, es una decisión de soltar aunque duela, aunque cueste, aunque parezca injusto. Porque el perdón no es para la otra persona. El perdón es para ti, es para tu libertad, es para tu paz, es para tu sanidad. Y cuando perdonas, cuando sueltas, cuando limpias tu corazón con la sal del perdón, algo se libera en ti, algo se sana en ti, algo se transforma en ti. Y puedes respirar de nuevo, puedes vivir de nuevo, puedes amar. De nuevo, ahora quiero hablar de la sal en el contexto de las relaciones, porque las relaciones son uno de los campos donde más necesitamos sal, donde más necesitamos discernimiento, donde más necesitamos discernimiento, donde más necesitamos preservar nuestra esencia. Porque las relaciones pueden ser lo más sanador o lo más destructivo en nuestra vida. Pueden elevarnos o hundirnos, pueden construirnos o destruirnos. Y la diferencia está en los límites, en la claridad, en la sal. Cuando entras en una relación sin sal, sin límites, sin claridad sobre quién eres y qué mereces, te diluyes, te pierdes, te conviertes en lo que el otro quiere que seas y al final no queda nada de ti, solo una sombra, solo un eco,
solo una versión deformada de quien solías ser. La sal en las relaciones significa saber decir no, significa saber cuándo algo no está bien aunque la otra persona insista en que sí, significa no justificar comportamientos abusivos, manipuladores, tóxicos, significa no normalizar lo que no es normal, no tolerar lo que no es tolerable, no aceptar lo que no es aceptable. Y esto no te hace mala persona, no te hace egoísta, no te hace insensible, te hace sano, te hace consciente, te hace responsable de tu propia vida, de tu propia paz, de tu propia integridad. Porque nadie puede cuidar de ti mejor que tú mismo. Nadie puede establecer tus límites por ti, nadie puede preservar tu esencia si tú no lo haces. Y también la sal en las relaciones significa ser auténtico, ser verdadero, ser tú mismo sin máscaras, sin pretensiones, sin intentar ser lo que crees que el otro quiere que seas. Porque una relación construida sobre falsedad, sobre máscaras, sobre versiones editadas de ti mismo, no es una relación real, es una ilusión. Es un castillo de arena que se va a derrumbar en la primera tormenta. Entonces, mejor ser sal desde el principio, mejor mostrar quién eres realmente, mejor dejar que el otro decida si eso es lo que quiere, y si no lo es, mejor saberlo ahora que después, mejor soltar ahora que sufrir después, mejor estar solo siendo tú mismo que acompañado, siendo alguien que no eres. Y aquí quiero hablar de algo que es doloroso pero necesario. Y es que a veces la sal en las relaciones significa soltar, significa terminar, significa reconocer que algo que fue bueno ya no lo es, que alguien que fue bendición se convirtió en carga, que una relación que te construía ahora te destruye. Y soltar no es fácil, soltar duele, soltar se siente como traición, como fracaso, como pérdida, pero a veces soltar es el acto más amoroso, más sabio, más valiente que puedes hacer, porque quedarte en algo que te está matando no es amor. Es autodestrucción, es cobardía disfrazada de lealtad, es miedo disfrazado de compromiso. Entonces, si estás en una relación que te está drenando, que te está enfermando, que te está robando tu paz, tu alegría, tu esencia, pregúntate dónde está mi sal, dónde están mis límites, dónde está mi autoridad sobre mi propia vida. Y si la respuesta es que los has perdido, que los has entregado, que los has diluido, entonces es tiempo de recuperarlos. Es tiempo de volver a ser sal. Es tiempo de establecer límites claros. Y si esos límites no son respetados, es tiempo de soltar, de alejarte, de proteger lo que queda de ti, porque eres valioso, eres importante, eres digno de relaciones que te honren, que te respeten, que te construyan, no que te destruyan. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo todavía, y es la relación entre la sal y tu identidad, porque en última instancia, todo lo que hemos estado hablando se reduce a esto. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu sal? Y muchas personas no pueden responder esa pregunta, porque han vivido tanto tiempo siendo lo que otros esperan, cumpliendo roles, usando máscaras, adaptándose, complaciendo, que han perdido contacto con su esencia original, con su sal original, con quienes realmente son debajo de todas las capas de condicionamiento, de expectativas, de heridas, de defensas. Recuperar tu sal es recuperar tu identidad, es hacer el viaje de regreso a ti mismo, es quitar las capas falsas, las máscaras, las versiones editadas y encontrar quién eres realmente, qué te gusta realmente, qué quieres realmente, qué sientes realmente, qué crees realmente, no lo que te dijeron que deberías creer, no lo que te enseñaron que deberías sentir, no lo que te programaron que deberías querer, sino lo que es verdaderamente tuyo, lo que es auténticamente tuyo, lo que es esencialmente tuyo. Y ese viaje no es fácil, ese viaje es doloroso, ese viaje requiere valentía porque vas a descubrir cosas de ti que no sabías, vas a enfrentar partes de ti que has estado negando, vas a soltar versiones de ti que creías que eras, pero que nunca fuiste realmente. Pero del otro lado de ese viaje está la libertad, del otro lado está la paz, del otro lado está la plenitud, porque cuando sabes quién eres, cuando estás anclado en tu esencia, cuando estás conectado con tu sal, entonces ya no eres movido por las opiniones de otros, ya no eres definido por las expectativas de otros, ya no eres controlado por el miedo al rechazo, a la crítica, al abandono, porque sabes quién eres, sabes de dónde vienes, sabes hacia dónde vas, y esa certeza interior es tu mayor protección, tu mayor fortaleza, tu mayor poder. Y aquí quiero compartir algo que me ha impactado profundamente en mi trabajo con personas, y es que la mayoría de los problemas psicológicos, emocionales, espirituales, tienen su raíz en la pérdida de identidad,
en la desconexión con la esencia, en la dilución de la sal. Cuando una persona no sabe quién es, está vulnerable a todo, está abierta a ser llenada con cualquier cosa, con cualquier ideología, con cualquier relación, con cualquier adicción, con cualquier distracción, porque hay un vacío, hay un hueco, hay una falta de sal, de sabor, de carácter, de identidad. Entonces la sanación verdadera no es solo tratar síntomas, no es solo medicar, no es solo terapia cognitiva, es ayudar a la persona a recuperar su sal, a reconectar con su esencia, a recordar quién es. Y cuando eso sucede, cuando la persona recupera su identidad, su sal, muchos de los síntomas desaparecen. Muchas de las adicciones pierden poder. Muchas de las relaciones tóxicas se terminan naturalmente, porque ya no hay vacío que llenar, ya no hay necesidad de buscar afuera lo que ahora se tiene adentro. Ahora quiero hablar de algo que es crucial y que cierra muchos de los bucles que hemos abierto, y es la relación entre la sal y la oración, porque la oración es el acto espiritual por excelencia. Es la comunicación con Dios, es el ejercicio de tu autoridad espiritual, es la declaración de tu fe. Y cuando combinas oración con sal, cuando combinas lo espiritual con lo físico, cuando combinas la palabra con el símbolo, estás creando una sinergia poderosa, estás alineando diferentes dimensiones de la realidad, estás activando principios que trascienden lo material, pero que se manifiestan en lo material. Entonces, cuando uses sal, ora cuando coloques sal en las esquinas, ora cuando limpies con agua y sal, ora cuando tomes un baño de sal, ora porque la sal sin oración es solo sal, la sal con oración se convierte en herramienta espiritual, en arma de guerra, en instrumento de transformación, y tu oración no tiene que ser complicada, no tiene que ser teológicamente perfecta, tiene que ser sincera, tiene que ser tuya, tiene que salir de tu corazón, de tu necesidad, de tu fe. Puedes decir algo tan simple como: Dios, protege este espacio, purifica mi vida, establece límites donde yo no he podido, guíame, cúbreme, sáname. Y esa oración combinada con la sal, combinada con la acción física, combinada con tu intención, es poderosa, es efectiva, es transformadora. Y aquí quiero hacer algo que es importante. Quiero orar contigo ahora. Quiero que cierres tus ojos si puedes, que respires profundo, que abras tu corazón y que recibas esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que está aquí, por cada corazón que ha estado abierto a recibir, por cada mente que ha estado dispuesta a aprender, por cada espíritu que ha resonado con esta verdad. Te pido que seles esta enseñanza en sus corazones, que la sal de tu palabra, la sal de tu verdad, la sal de tu protección, sea real en sus vidas, que puedan establecer límites donde han estado vulnerables, que puedan purificar lo que ha estado contaminado, que puedan preservar su esencia cuando el mundo intenta diluirlos, que sean sal y luz, verdad y amor, límites y apertura, protección y conexión. Cúbrelos bajo tu manto, guárdalos bajo tu sombra. Dales discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso. Dales valentía para soltar lo que necesitan soltar. Dales sabiduría para usar las herramientas que les has dado, y que la sal, este elemento tan simple, tan cotidiano, tan olvidado, se convierta en recordatorio constante de su identidad, de su autoridad, de su pacto contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero cerrar este tiempo juntos hablando de algo que es fundamental, y es la práctica constante. Porque todo lo que te he compartido no es teoría para acumular, no es información para archivar, es práctica para vivir, es conocimiento para aplicar, es herramienta para usar. Y la transformación no viene de saber, viene de hacer, viene de practicar, viene de integrar. Entonces mi invitación es que empieces hoy, que no esperes al momento perfecto, que no esperes a tener todo claro, que empieces con algo simple, con algo pequeño, con algo que puedas hacer ahora. Puede ser colocar sal en las esquinas de tu habitación, puede ser tomar un baño de sal, puede ser limpiar tu entrada con agua y sal, puede ser simplemente sostener sal en tus manos y orar sobre ella. Lo importante no es la magnitud del acto, lo importante es la intención, la conciencia, el compromiso. Y mientras practicas, mientras experimentas, mientras aplicas, vas a ir descubriendo tu propia relación con la sal, tu propia manera de usarla, tu propia comprensión de sus principios. Porque esto no es una fórmula rígida, esto no es un ritual que tienes que seguir al pie de la letra. Esto es un principio que puedes adaptar, que puedes personalizar, que puedes hacer tuyo. La sal es tuya, la autoridad es tuya, la creatividad es tuya,
Entonces úsala de la manera que resuene contigo, de la manera que tenga sentido para ti, de la manera que se integre naturalmente en tu vida, en tu fe, práctica espiritual. Y también quiero decirte que no estás solo en este camino, que hay una comunidad de personas que están despertando a estas verdades, que están aplicando estos principios, que están experimentando transformación, y puedes ser parte de esa comunidad. Puedes compartir tu experiencia en los comentarios. Puedes conectar con otros que están en el mismo proceso. Puedes aprender de ellos y ellos pueden aprender de ti, porque la sanación no es un camino solitario. La transformación no es un proceso aislado. Estamos todos conectados, todos caminando juntos, todos apoyándonos mutuamente. Entonces, comparte, participa, conecta, porque tu voz importa, tu experiencia importa. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para dar el siguiente paso. Ahora, antes de despedirnos, quiero dejarte con una pregunta que quiero que lleves contigo, que reflexiones, que respondas en los comentarios si te sientes guiado. La pregunta es esta: ¿dónde has perdido tu sal? ¿En qué área de tu vida te has diluido, te has mezclado? ¿Has perdido tu sabor, tu carácter, tu esencia? Puede ser en tus relaciones, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu fe, puede ser en tu identidad, puede ser en tus límites. Identifica esa área, nómbrala, reconócela, porque el primer paso para recuperar tu sal es reconocer dónde la has perdido, y una vez que lo reconoces, puedes empezar a recuperarla, puedes empezar a establecer límites, puedes empezar a purificar, puedes empezar a preservar tu esencia de nuevo. Y también quiero dejarte con una invitación. Si este contenido te ha ayudado, si ha resonado contigo, si ha abierto algo en tu comprensión, compártelo con alguien que lo necesite, compártelo con alguien que está en batalla espiritual, compártelo con alguien que está confundido, compártelo con alguien que ha perdido su sal, porque a veces el acto más amoroso es ofrecer luz en medio de la oscuridad, es ofrecer herramientas en medio de la impotencia. Entonces comparte, no desde el ego, no desde el yo sé más que tú, sino desde el amor, desde el cuidado, desde la genuina intención de ayudar. Y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque aquí vamos a seguir explorando estos territorios, estas verdades, estos principios que transforman vidas. Aquí no te voy a dar contenido superficial, no te voy a prometer milagros instantáneos, te voy a dar profundidad, te voy a dar verdad, te voy a dar herramientas reales para transformación real. Y eso es raro en estos tiempos de contenido rápido, de promesas vacías, de soluciones superficiales. Entonces, si valoras esto, si quieres más de esto, suscríbete, activa la campanita, participa, porque tu participación me dice que esto vale la pena, que hay personas que están listas para este nivel de contenido, que hay almas que están buscando estas verdades. Quiero cerrar este tiempo juntos con una bendición, con una palabra final que lleves contigo, que la sal de tu vida sea preservada, que tu esencia sea protegida, que tu esencia sea clara, que tu autoridad sea establecida, que tu paz sea constante, que tu discernimiento sea agudo, que tu práctica sea consistente, que tu transformación sea real, que seas sal y luz, verdad y amor, límites y apertura, protección y conexión, que camines en este mundo con conciencia, con autoridad, con propósito, sabiendo quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, y que nada ni nadie pueda diluirte, mezclarte, confundirte, porque eres sal de la tierra, eres luz del mundo, eres hijo de Dios, eres portador de su imagen, de su autoridad, de su poder. Y eso no es arrogancia, eso es verdad, eso es identidad, eso es tu sal. Gracias por este tiempo juntos, gracias por tu apertura, gracias por tu presencia. Nos vemos pronto y recuerda, no es casualidad que estés aquí, no es casualidad que hayas escuchado esto. Hay un propósito, hay una razón, hay una invitación. Responde a esa invitación, aplica lo que has aprendido, vive lo que has recibido y tu vida va a cambiar, no mágicamente, no instantáneamente, pero real y profundamente, porque la sal transforma.